para poder volver a escuchar este video, pues vamos a grabarlo. Entonces estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las Bendita mujeres, eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Amén. Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, Señor. Para que ustedes escuchen mejor la clase, voy a silenciarlos a todos, es decir, voy a cerrar el micrófono de cada uno de ustedes para que se pueda grabar mejor la clase y a la hora de reproducirla podamos escucharla con mayor nitidez, porque con los micrófonos de ustedes abiertos se genera ruido, se genera interferencia y eso deteriora un poco la grabación. Entonces vamos a comenzar con la explicación de este texto del padre Gabriel Amor. Dice en la presentación de su libro que San Juan Pablo II, cuando escribió su carta apostólica que preparaba la inauguración del tercer milenio, encomendó al Espíritu Santo la conducción de las almas a fin de que cada una de las almas entraran con justas disposiciones en el nuevo milenio. Y continuaba diciendo, confío esta tarea de toda la Iglesia a la maternal intercesión de María, Madre del Redentor. La Virgen, la Madre del Amor Hermoso, será para todos los cristianos del tercer milenio la estrella que guíe con seguridad sus pasos en el encuentro con el Señor. De modo pues que eso lo decía el Papa San Juan Pablo II. Encomendaba a toda la humanidad para que en el nuevo milenio los cristianos vivieran según el encuentro con el Señor. Y luego dice Gabriel Amor que la humildad de la muchacha de Nazaret que ofreció al mundo el Verbo encarnado oriente hoy a la humanidad hacia aquel que es la luz verdadera, hacia aquel que ilumina a todos los hombres. Es decir, que en esta primera parte del texto nos ofrece el Padre Amor la encomienda con la Virgen Santísima para que nosotros podamos iniciar este curso bajo la protección maternal de la Virgen Santísima. Es hermoso pensar en María como en la estrella que nos conduce al Señor, ya que los magos siguieron una estrella y encontraron a Jesús con su madre. Así también nosotros pedimos a la Virgen que nos lleve de la mano y nos guíe en este trayecto. Bueno, el Papa lo decía refiriéndose al nuevo milenio, es decir, en el año 2000, pero nosotros lo aplicamos en este nuevo curso de Mariología a partir de hoy, 7 de septiembre. Y dice el autor de este texto que el libro que estamos comentando, María la mujer que venció al mal, es el quinto libro que escribe en relación con la Virgen Santísima, siguiendo la Sagrada Escritura. Disculpe, voy a cerrar la voz de sus micrófonos para que no se vicie el sonido en esta grabación. Entonces, pues, dice que siguiendo la estrella de la Sagrada Escritura y las enseñanzas de la Iglesia, nosotros también recorreremos el camino hasta encontrar a Jesús, para reconocer a la Madre de Jesús como Madre nuestra. El conocimiento de la Virgen nos llevará al conocimiento del Hijo, porque Dios ha dispuesto que entre María y el niño Jesús hubiera una relación estrecha,
Por ello, la Virgen Santísima es la primera redimida, la primera discípula, la primera colaboradora de su Hijo Jesucristo. Y por eso el padre Gabriel Amor encomienda este trabajo de la iniciación de este texto a la Virgen Santísima, porque ella es la primera redimida, ella es la que nos guía hacia Jesús. Por eso vale la pena encomendarnos al inicio de este trabajo. Y luego el texto del padre Amor está dividido en varios días. En el primer día habla de la mujer nueva y dice que el 8 de septiembre, es decir, mañana, nosotros vamos a celebrar la Natividad de la Virgen. Y en esta fiesta de la Natividad se presenta como la imagen más conocida, la aurora, es decir, la que anuncia el día. La Natividad de la Virgen prefigura el nacimiento de Jesús. En el Concilio Vaticano II se expresa con la frase de la Virgen sobre el nacimiento de la Virgen. En el capítulo 8 de la Lumen Gentium se dice que con la Virgen Santísima, la hija de Sión, tras la larga espera de la promesa, se cumplen los tiempos y se inaugura una nueva economía. De modo pues que el plan del Padre Amor es guiarnos de la mano de la Virgen y conducirnos en este camino del encuentro del Señor Jesús por la nueva economía de la salvación, es decir, el Nuevo Testamento. Y dice el profesor de este señor, el Padre Amor, que el Señor Jesucristo es el primogénito de todas las criaturas y que por ello Él es el centro de la creación, el que recapitula todas las criaturas en sí mismo, las celestes y las terrestres. Por ello, Jesús se ha encarnado y ha aparecido triunfante en la tierra, pero es difícil afirmarlo, afirmar pues que Jesús apareció triunfante en la tierra. La realidad es muy otra, porque después del pecado de nuestros primeros padres, entró en la tierra, entró en la humanidad las consecuencias de la culpa, el sufrimiento, el cansancio, la enfermedad y la muerte. Jesús vino como Salvador para redimir a la humanidad de esas consecuencias del pecado, es decir, del sufrimiento, del cansancio, de la enfermedad y de la muerte. Y la obra de Jesucristo nos hace reconciliarnos con Dios, con todas las cosas, así del cielo como de la tierra, por medio de la sangre redentora del Señor Jesucristo. Todo esto lo dice el Padre Amor en relación con la obra de Jesucristo. Y dice que desde esta afirmación de que Cristo ha redimido a todos los criaturas, estamos viendo como a Cristo como el centro de toda la historia de la salvación, como el centro del cual depende la actividad de toda criatura. Por eso, si la criatura primogénita es el Verbo encarnado, no se puede no asociar cualquier otra criatura, ya que en el pensamiento de Dios, la Virgen Santísima también se asocia al Señor Jesucristo, al primogénito, porque ella es la que efectuaría la encarnación del Hijo de Dios. Por ello, la relación única que se establece entre la Virgen Santísima y la Santísima Trinidad se manifiesta en la página, en la historia, en el momento de la encarnación de Cristo en el seno purísimo de la Virgen María.
centralidad de Cristo y su venida como Salvador. Así toda la historia humana está orientada al nacimiento de Jesús, que es conocido como plenitud de los tiempos. Los siglos anteriores fueron tiempo de espera. Los siglos siguientes son los últimos tiempos. Con el nacimiento de María, la historia humana sufre el gran vuelco que consiste en que termina el periodo de la espera y se inicia el periodo de la realización de la obra de salvación. La Virgen María es la mujer nueva, la nueva Eva. De ella procede el Redentor y en ella se da inicio el nuevo pueblo de Dios. Nuestros primeros padres, bueno, los padres de la Iglesia como Justino e Ireneo, recurren a la comparación entre Eva y María. Perdón, Ramón, voy a cerrar su micrófono para que no se vicie nuestro texto. Es que si usted habla, como que aquí sucede que se oye raro el texto, la explicación. Por ello, voy a silenciar su micrófono, Ramón. Gracias. De modo pues que en la comparación entre Eva y María, dice el Padre Amor, Eva da al hombre el fruto de la muerte, en cambio María da el fruto de la vida que es Cristo. Es el fruto que otorga la Virgen Santísima a toda la humanidad. Así por ello, dice el Padre Amor, que nos gustaría conocer más detalles acerca de la Virgen María, de la vida de la Virgen María. Pero nos faltan muchas noticias. Es decir, no podemos acceder a los datos de la biografía de la Virgen María. Pero hay algunos datos que no tienen tanta importancia porque aquellos que tenemos en los evangelios son los datos que interesan a nuestra salvación. De modo que propone Gabriel Amor algunas preguntas a las que podemos aproximarnos, al menos darnos cuenta de las opciones que nos ofrecen los evangelistas en el relato de cómo la Virgen Santísima se presenta en esos textos. Por ejemplo, la pregunta de cuándo nació la Virgen. Hay una tradición en la que se sugieren varias fechas, pero son básicamente fundamentadas en el culto, en la veneración a María y no tanto fundamentadas en documentos, en testimonios históricos. Después se puso la fecha del 8 de septiembre y de ella se ha hecho depender la fecha de la concepción de María 9 meses antes, fiesta de la Inmaculada Concepción. En cuanto al año, solo podemos partir de la fecha del nacimiento de Jesús. También esa fecha es incierta, pero podemos calcularla porque si la Virgen, como todas las mujercitas de su época, se casaban entre los 12 y los 14 años, resulta sugestivo pensar que la Virgen nació en el año 20 antes de Cristo, cuando Herodes el Grande comenzó la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Por ello, podemos sugerir esa fecha del año 20 antes de Cristo, porque en esa época se construía el templo de piedra, es decir, Herodes el Grande comenzó a reconstruir el templo de Jerusalén, pero Dios preparaba el verdadero templo de su carne,
solo es probable, aunque sea una fecha aproximada, porque la fecha real no la conocemos. De modo pues que él propone el padre Gabriel Amor que consideremos el año 20 antes de Cristo como fecha en que nació la Virgen Santísima. Y se pregunta como siguiente tema, ¿en dónde nació la Virgen? Propone dos lugares, uno Jerusalén y el otro Nazaret, ya que en ambas ciudades existe una tradición muy amplia, con pruebas arqueológicas y culturales. Gabriel Amor se inclina por Nazaret, porque es allí donde se encuentra la humilde doncella rodeada de el máximo ocultamiento, ya que Nazaret es un pueblo de media altura que contaba entonces con unos 200 habitantes que vivían en grutas, a cuya entrada se podía añadir una habitación. Dice Amor que fuera de las líneas de comunicación a Nazaret no se la nombra nunca en el Antiguo Testamento, ni en el Talmud, ni en Flavio Josefo. Es decir, aquí el padre Amor se refiere a ese dato del ocultamiento de la ciudad en donde nació la Virgen Santísima, Nazaret. Y dice él que no se encuentran datos de Nazaret ni en los textos del Antiguo Testamento, ni en el texto del Talmud, ni en el texto del libro de Flavio Josefo. José Luis, voy a pedirle que cierre su micrófono porque se oyen voces. Entonces, pues, dice el padre Gabriel Amor que la pregunta que formula Natanael en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 46, ¿es posible que de Nazaret salga alguna cosa buena? Porque no se encuentran datos de esa ciudad ni en el Antiguo Testamento, ni en el texto del Talmud, ni en el texto de Flavio Josefo. Aquí hay que señalar que el Talmud es el libro que continuaron escribiendo los judíos en el Nuevo Testamento y que todavía los judíos veneran como texto sagrado, como texto en el que se recopila la sabiduría de Israel. Pero desde luego es un texto en el cual no encontramos para nada la mención de Jesucristo, la mención de Nazaret, y tampoco en los testimonios de Flavio Josefo, que como sabemos fue un judío que estuvo al servicio del gobierno romano y que escribió ese libro del cual podemos obtener muchos datos de la época de Cristo, el libro que se llamó La Guerra de los Judíos. Flavio Josefo era judío, pero los romanos lo contrataron para que convenciera a los judíos de que se rindieran ante las fuerzas del ejército romano. Y aquí el padre Amor pues hace mención a esos tres posibles fuentes, el Antiguo Testamento en arameo o en hebreo, el libro Talmud, que fue un escrito posterior a Cristo, al nacimiento de Cristo, y los textos de Flavio Josefo, que también son posteriores al nacimiento de Jesucristo. Por tanto, como conclusión de este primer aspecto, afirma el profesor, el padre Amor, que no hay testimonio de la ciudad de Nazaret ni en el Antiguo Testamento, ni en el Talmud, ni en Flavio Josefo. Eso es un argumento que Amor aduce para señalar que la ciudad donde nació la Virgen, la hipótesis de que nació Nazaret, pues es una ciudad oculta, es decir, que no se conocía.
hasta que el ángel Gabriel visitó a María en esa población. Es decir, antes en el Antiguo no encontramos ninguna mención de Nazaret. Y también lo que dice Natanael en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, es posible que de Nazaret salga algo bueno. Y luego habla Amor acerca de María, porque de las 12 tribus de Israel sabemos poco a cuál de todas ellas pertenecía. Sin duda, dice Amor que la Virgen pertenecía a una de las tribus más humildes, porque Lucas habría descrito a qué tribu perteneció la Virgen, pero no hay un detalle acerca de la tribu a la que perteneció Santa María. Lo que encontramos es que el evangelista San Lucas habla de la familia de Isabel y de la anciana Ana, que eran otras dos mujeres de las que se habla en el Evangelio de la infancia según San Lucas. Es decir, que aquí lo que valora Amor es que Dios aprecia la humanidad y el escondimiento y no sabe hacer con las grandezas humanas, sino que solamente cuenta con los ojos, con lo que cuenta a los ojos de Dios y no con lo que cuenta a los ojos de los hombres. Bueno, ese es el primer día de la reflexión de Gabriel Amor. De aquí pues podemos deducir la importancia del conocimiento del lugar donde nació la Virgen y de la importancia del significado del escondimiento. Es decir, hay una situación en el Evangelio de San Lucas en que nos ofrece una perspectiva de silencio, de oscuridad, de ocultamiento, tanto de los orígenes de la tribu a la que perteneció la Virgen Santísima, como de los orígenes de esa ciudad de Nazaret, porque Dios escogió esa ciudad para enviar allí al ángel Gabriel a que anunciara a la Virgen que ella sería la madre de Dios. Y en el día segundo, Gabriel Amor dice que Dios, desde el inicio de la creación, ha tenido en su mente a cada uno de nosotros y nos ha asignado una tarea que nos ha hecho nacer en el momento y en el lugar apropiados, dándonos los dones necesarios para el desarrollo de nuestro objetivo, de nuestra vida, del rol que debemos desempeñar en la historia de la salvación. Por ello dice Amor que también Dios le asignó a la Virgen Santísima un rol, un destino, un patrón, una actividad. Y que como Dios quería que la Virgen desempeñara un papel extraordinario, preparó a la Virgen a conciencia. Podemos resumir esa preparación con la que Dios preparó a la Virgen con 3 palabras, dice aquí Amor, de las cuales serán nuestras reflexiones en este capítulo 2 y en los 2 siguientes. Esas 3 palabras con las cuales se describe la preparación que Dios hizo de María son Inmaculada, Virgen y Esposa de José. Con esas 3 palabras, Amor describe el cuidado que Dios tuvo con María para prepararla a la misión que ella tendría que desempeñar. Así pues, uno de los títulos marianos más antiguos es el de Santísima. En este título se expresa
los aspectos que pretende representar invocando a la Virgen María. De modo pues que este tema de la identificación de la Virgen María, de sus orígenes, es lo que nos propone Gabriel Amor en este primer capítulo. Dice pues que el primer aspecto de la designación de María Santísima como tal es un gran regalo que Dios le hizo a María en el instante de su concepción. Fue hacerla inmaculada, aplicándole los méritos de la redención. Y puesto que tenía que ser madre de aquel que venía para destruir las obras de Satanás, le otorgó a María la gracia de ser concebida de manera inmaculada. Pero ella necesita ser redimida también por el sacrificio de la cruz, y su condición de inmaculada la predispone para la misión que el Padre le confiaría más adelante. Así pues, el primer atributo de María, según Gabriel Amor, es el atributo de inmaculada. Y este título de inmaculada se otorga también cuando a la Virgen la proclamamos como santísima, porque expresa los dos aspectos que se pretende invocar cuando invocamos a María Inmaculada. Un primer aspecto del título de Inmaculada es el privilegio, porque ella fue concebida sin mancha de pecado original y es un privilegio con el cual Dios la preparó para ser madre de Dios. Aquí debemos contemplar la maravilla con la que Dios preparó a la Virgen Santísima. Pero hay un segundo aspecto por el cual se afirma que María no cometió ninguna culpa, aun siendo una criatura inteligente y libre. Contrariamente a lo que podemos imaginar, allí palpamos la condición inimitable de María, porque ella, como inmaculada, puede influir también en nuestra formación como creyentes en Cristo, y la podemos imitar en la belleza de su naturaleza humana. Es decir, que así como ella es una persona humana, así también somos nosotros personas humanas que estamos privilegiados por ese gran regalo que Dios nos ha dado de tener nuestras capacidades como personas, que son la inteligencia, la libertad, la capacidad de decidir. Así dice Amor que la Inmaculada es un ideal que nos atrae, pero no nos deslumbra ni nos aleja de la figura de María, sino que nos impulsa a imitarla. Por ello, pues, la idea de la Inmaculada Virgen María como nota característica de la persona de la Virgen nos atrae porque nos impulsa a imitarla con la ayuda de las gracias que hemos recibido en el bautismo y con la ayuda de nuestra lucha en contra del pecado. Dice Amor que en la actualidad la mentalidad moderna falta gravemente cuando pretende abolir el sentido del pecado. Así se ignora la redención, que es la victoria de Cristo sobre el pecado. Se deja al hombre hundido en su miseria y no se le ayuda a levantarse.
a hacerse mejor, a recobrar su belleza original. La Inmaculada nos dice: yo soy así por la gracia de Cristo y porque he correspondido de una manera completa a la gracia de Cristo. Y la Virgen nos dice: también tú, que eres un cristiano, un creyente que has recibido el Espíritu Santo en tu bautismo, puedes corresponder a la gracia y debes aspirar a vencer al mal y a purificarte cada vez más. La Inmaculada, pues, no es un ideal inalcanzable, formado para contemplarla, sino que la Inmaculada es una referencia con la cual cada uno de nosotros está invitado a imitar a la Virgen Santísima. Es hermoso recorrer también el camino que llevó a la definición dogmática de la Inmaculada Concepción en 1854, porque allí, dice Amor, se reflejó la gracia del Espíritu Santo en los fieles, porque ya lo decía la Virgen cuando visitó a su parienta Isabel: desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, en el capítulo 1, verso 48 del Evangelio de San Lucas. Y por ello, al proclamar a María Santísima como Inmaculada, se pretende subrayar que nunca había cometido faltas actuales. Y por ello el Concilio de Trento proclamó que María había sido concebida, nunca había cometido pecados actuales. Pero anteriormente al Concilio de Trento existía la convicción del pueblo de Dios en cuanto que el pueblo sabía de la santidad total de la Virgen, y esta santidad total la hacía incompatible con la culpa original. Y por ello los papas, concretamente el Papa Pío IX, concluyó que María debía ser excluida de la falta del pecado original. Y así pues, en este primer tema, el profesor Amor, el padre Gabriel Amor, nos dice de esta cualidad de María, que es inmaculada, que ha sido exenta de todo pecado, y como lo dice aquí en esta página 12, pues ella recibió esa gracia porque iba a ser madre de Dios. Entonces, pues nosotros como discípulos de Jesucristo podemos también poner en práctica esa virtud de la Virgen Santísima, ya que nos sentimos atraídos a vivir de una manera santa, de una manera sin cometer pecados, sin dejar que el demonio se apodere de nuestras acciones, y así podamos seguir a María Santísima como el ejemplo con el cual el Padre Omnipotente nos permite también a nosotros alcanzar la glorificación que alcanzó la Virgen Santísima. Y dice Gabriel Amor que podemos profundizar en lo que dice la Biblia y lo que dicen los teólogos acerca de la santidad de la Virgen. Y afirma que los dogmas, es decir, las verdades que ha proclamado la Iglesia, son verdades firmes, son puntos en los que no hay duda, son aspectos de nuestra fe que nos guían hacia la consecución de lo que la Virgen Santísima ya alcanzó y que nosotros también algún día vamos a alcanzar. Bueno, vamos a dejar aquí la explicación de este texto. Mañana continuaremos. Por favor, si me ponen un mensajito en el WhatsApp para saber quién todavía no tiene el texto. Yo procuré enviárselos a todos, pero parece que a alguien no le llegó del todo. De modo que esta misma tarde, esta misma noche, voy a enviárselos a los que me digan por medio de un mensaje en el WhatsApp que todavía no lo tienen.
Vamos pues a concluir. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la En la muerte, muerte, ampáranos, Gran ampáranos, Señora. Gran